Hola, queridas amigas y amigos. Yo soy Javier Núñez, director, editor y productor cinematográfico colombiano, radicado en el sur de California y trabajando principalmente en el área de San Diego y Los Ángeles, pero siempre conectado con la realidad colombiana. Durante más de 10 años he explorado a través del cine narrativo, documental y contenido educativo las complejidades de la identidad, la memoria, migraciones y la justicia social. Mis cortometrajes han sido presentados en más de 75 festivales, principalmente en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Algunos cortometrajes narrativos y documentales han recibido reconocimientos como mejor director, mejor cortometraje internacional. Bueno, son experiencias que me han enseñado que el cine no es solamente un reflejo de la realidad o una fantasía, sino una herramienta para transformar la realidad, una herramienta de discusión social, de conversación. Parte de mi trabajo también ha sido estar involucrado con festivales de cine. He sido parte del comité de selección de varios festivales. Actualmente hago parte del San Diego Latino Film Festival, pero también he estado en Canadá en el Alucine Latin American Film Festival y, bueno, varios otros festivales más. Y eso me llevó a un proyecto personal que ha crecido más de lo que yo esperaba y que me agrada mucho. Paralelamente a mi trabajo como jurado en festivales de cine, yo fundé y actualmente dirijo el Intercultural Voices Film Festival, que es Festival de Voces Interculturales en Los Ángeles, que es un espacio concebido para dar voz a historias que habitualmente permanecen al margen de los circuitos tradicionales. Este festival busca visibilizar narrativas interculturales, abrir conversaciones sobre diversidad y brindar a cineastas emergentes y consolidados una plataforma donde sus historias puedan generar impacto, conexión y reflexión. Este festival nació para dar espacio a voces diversas en el cine independiente, especialmente historias que cruzan fronteras culturales y rara vez se ven en los circuitos internacionales. Entonces, lo que hacemos es apoyar a cineastas emergentes y consolidados para que sus historias sean escuchadas y tengan impacto. Y pues bueno, gracias a esa experiencia, a ese recorrido internacional, pues me han contactado y justamente a través de ese recorrido es que me acerco a esta presentación complementaria sobre el documental Diálogos, producido por Colombia Diversa, una organización que desde hace varios años trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ más en Colombia. Estoy muy contento de que me hayan invitado a ver el documental, a compartir la historia, a conversar sobre ella, porque realmente me conectó mucho con Colombia. Siempre que veo un documental aprendo. Primero que todo, disfruto ver el documental. Y eso ya es algo muy agradable como cineasta, porque no solo hago cine, sino que consumo cine. Y ver algo de Colombia siempre me llena de emoción. Aquí desde el extranjero, pues uno siempre extraña saber qué está pasando en Colombia, saber cómo va la sociedad evolucionando. Y pues agradezco la oportunidad que me dan de hablar de este documental, porque realmente me ha gustado mucho, me ha tocado en varios aspectos. Y bueno, pues para entrar en materia, hablemos de lo que es el documental. Cuando yo analizo un documental, yo no solo estoy buscando el tema, qué se cuenta, sino pensar en otros detalles, cómo se cuenta y por qué. Y usualmente, pues, debido a la experiencia en festivales de cine, me fijo en 5 cosas. El contexto, quién lo hace y por qué hace ese documental. Luego, el tipo de documental, ¿es expositivo, es participativo, es poético, es de denuncia? Y luego también, ya entrando un poco en el desarrollo del guión o de la estructura narrativa, vemos o analizamos cuál es el punto de vista, quién guía la historia, qué preguntas plantea en este documental. Y bueno, obviamente que como es cine, pues también tenemos que hablar del aspecto técnico, creativo, artístico, algo que llamamos lenguaje audiovisual, que es el manejo de la cámara, el sonido, el montaje, que es editar todo el material, ponerlo junto para que tenga un contexto nuevo, la música que se usa, si hay archivos. Y claro,
cuando un documental se realiza, siempre estamos hablando de algo que es real, no es una fantasía de una película. Entonces tenemos que ver cómo se hace la representación y la ética en la historia del documental. ¿Quién tiene voz? ¿Por qué tiene esa voz? Y cómo se muestran las vulnerabilidades de las personas que participan en el documental. Bueno, entonces con toda esa pequeña clase de cine, con todo eso en mente, vamos a hablar del documental Diálogos. El documental hace parte de un proyecto denominado Tejiendo Puentes y se propone superar las profundas divisiones existentes entre sectores religiosos y la comunidad LGBTIQ+, mostrando cómo la comprensión mutua, la espiritualidad compartida y la necesidad del reconocimiento humano pueden convertirse en cimientos para la convivencia. Este tema no es solo relevante para el contexto de este documental, sino en general para todo el contexto colombiano. Y como bien se dice por ahí en alguna parte del documental, alguna línea que se me quedó en la cabeza, el cambio se debe hacer uno a uno, empezando por uno mismo. Y esa creo que es una de las mejores enseñanzas que nos deja este documental. A veces no hace falta que haya una grande política gubernamental por allá lejos en las oficinas del gobierno, sino que nosotros en nuestro día a día tenemos que empezar a cambiar, a mejorar algo y granito a granito se va cambiando la sociedad. Creo que eso es como una de las enseñanzas grandes que me dejó a mí a nivel personal el documental y agradezco mucho. Bueno, entonces, este documental yo pienso que no se limita inicialmente a mostrar diferencias, porque claro, son dos grupos que aparentemente son diferentes y reconciliables, pero más bien este documental se centra en el terreno común, algo que subyace incluso en las posturas aparentemente irreconciliables. Y ahí ya hay historia. Si hablamos desde el punto de vista cinematográfico, tener ya dos fuerzas o dos energías que se oponen, pues ya hay historia, ya va a haber conflicto. Y eso hace que desde ese punto ya el documental sea interesante, sea atractivo para las audiencias. En este sentido, el documental plantea una reflexión filosófica sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad de conectarse con el otro a través de valores universales. Esto es muy interesante porque entonces el documental es una herramienta en la cual se percibe una búsqueda constante por trascender los prejuicios, por reconocer que detrás de la diversidad de creencias existe un núcleo compartido, la espiritualidad, el amor y la dignidad inherente de cada persona. Y esto es algo que me encanta en este documental. Aquí se muestran diálogos cara a cara, confrontación directa. Personas LGBTIQ+, y miembros religiosos se reúnen y hablan desde la honestidad y de la vulnerabilidad de ambos lados. Entonces surgen algunos puntos claves que tal vez son fáciles de identificar, pero es bueno tenerlos presentes. Puntos claves de este documental. Todos los participantes o todas las personas que vimos ahí en el documental o los grupos sociales que están representando comparten una creencia en Dios y en el amor. Entonces de ahí viene como el análisis. El amor de Dios es incondicional, abarca a todos. Entonces todos ellos reconocen una necesidad espiritual compartida. Ahí ya vimos que las diferencias irreconciliables en realidad sí tienen un terreno común. Estos grupos entonces comparten un propósito superior, un sentido de estar aquí para algo más grande que ellos mismos. Entonces, uno de los hallazgos más significativos que propone el documental es la existencia de un fundamento espiritual común. Los participantes, tanto de la comunidad LGBTIQ+, como de los grupos religiosos, coinciden en la creencia en un Dios de amor, un ser superior que acoge y acompaña a cada persona, más allá de su orientación sexual o identidad de género. Esta concepción del amor como fuerza universal y unificadora funciona como un puente filosófico.
no es un mero dogma, sino un principio que invita a la empatía, al reconocimiento del otro y a la aceptación de la diferencia como un elemento natural de la existencia humana. Y este concepto es un gran elemento que nos revela que este documental, a veces las diferencias y estigmatizaciones son muros invisibles que nos bloquean la mirada a los otros sin prejuicios. Entonces, después de todo ese análisis un poco etéreo, un poco distante, pues destacamos lo que importa realmente. Este documental realza, destaca la importancia de la vulnerabilidad compartida y el reconocimiento de la humanidad, el reconocimiento del otro, lo cual es muy importante para empezar a quitar prejuicios, empezar a eliminar barreras de diferencia, porque hay que respetar la diversidad, eso siempre es fácil de decir, pero ¿cómo se hace? Pues empezando a entender la vulnerabilidad mía y de la otra entidad, del otro grupo social, si queremos decirlo de esa forma. Entonces, a través de los diálogos, los participantes exponen sus miedos, dudas y esperanzas, mostrando que la verdadera comunicación exige honestidad y disposición para encontrarse con la fragilidad propia y ajena. Y esto es muy interesante porque en el documental vi de ambos fragmentos o de ambos segmentos de la sociedad mejor el conflicto inicialmente. Es imposible reconciliar dos posiciones, pero después del día uno, varias personas que estaban participando en este taller, en estos diálogos, pues dijeron, yo sigo. Y eso me gustó, como que a pesar de la confrontación, dijeron con fuerza, con vehemencia, yo sigo, y era de ambos lados. Entonces, eso ya dio luz de esperanza a que la historia siguiera. Y eso es una metáfora que sirve para Colombia. Si se puede hacer en un grupo pequeño, en un entorno específico, ¿por qué no se puede hacer más allá en Colombia? Pero entonces volvemos a lo mismo. Vamos de pequeñito en pequeñito, se va construyendo. Y en este espacio de vulnerabilidad, la interacción deja de ser un enfrentamiento ideológico y se convierte en un proceso de reconocimiento mutuo, donde se descubre que las diferencias no son necesariamente barreras insalvables, sino oportunidades para aprender y crecer. Eso es muy importante en este documental. Otro aspecto central es la identificación de necesidades humanas compartidas. ¿Qué pasa cuando mi supuesto enemigo tiene necesidades similares a las mías? ¿Será que entonces como grupo social no podemos unirnos y tratar de resolver esas necesidades humanas compartidas? El amor, la búsqueda de respeto y la necesidad de empatía emergen como valores esenciales que trascienden los debates doctrinales. El documental ilustra cómo estas necesidades fundamentales actúan como un terreno común capaz de sostener puentes entre grupos que a primera vista parecen opuestos. La existencia de intereses y objetivos compartidos, como el deseo de contribuir al bienestar colectivo y la voluntad de transformar las relaciones sociales, demuestra que incluso en contextos de conflicto profundo la humanidad puede encontrar caminos de encuentro. El documental Diálogos invita a reflexionar sobre la condición humana y la posibilidad de reconciliación. Nos muestra que los conflictos ideológicos, cuando se examinan desde la ética del respeto y la comprensión, pueden convertirse en experiencias transformadoras. Sin duda que este documental evidencia que la reconciliación no implica homogeneidad. Eso es muy importante. No estamos hablando de que cada grupo entonces tiene que dejar su identidad atrás para estar en comunión con el otro. No, la reconciliación no implica homogeneidad, sino un reconocimiento profundo de la alteridad, donde la diversidad se entiende no como amenaza, sino como dimensión indispensable de la vida social y espiritual. El documental también ofrece una lectura sobre la responsabilidad ética del individuo y de la comunidad. Entonces, al sentarse a dialogar,
los participantes asumen un compromiso con la verdad, con el respeto mutuo y con la construcción de un entorno donde todas las voces sean escuchadas. Esto nos recuerda que la justicia social no es solo un marco legal o político, sino una práctica cotidiana que se concreta en la forma en que nos relacionamos, escuchamos y nos abrimos a la experiencia del otro. Bueno, pero hemos estado de una forma muy académica, si queremos decirlo así, en cuanto al tema. Ahora hablemos un poco del aspecto técnico o creativo, si se puede llamar así también, que es básicamente la forma como se combina el uso de las cámaras y su propósito. Estamos hablando entonces de algo que se llama lenguaje audiovisual. Y en términos de lenguaje audiovisual, aunque no se entra en exceso en la espectacularidad formal, este documental hace un uso cuidadoso de la proximidad visual y de los silencios, y eso funciona adecuadamente para este tipo de proyectos. Lo que pude observar es que este documental combina primeros planos para testimonios íntimos. ¿Qué es esto? Básicamente la cámara se pone ahí quieta, respetuosa, simplemente a esperar que los personajes que están hablando den su testimonio íntimo. Y cuando hablamos de primeros planos es que queremos que toda la atención de la audiencia esté con esa persona en ese momento. Y luego se va combinando con planos medios. Plano medio es básicamente, en un idioma muy simple, poner la cámara más lejos. ¿Y para qué? Para mostrar un poco más el contexto, mostrar las conversaciones grupales. Porque si estamos todo el tiempo en primeros planos, la cara de las personas nos va a tener siempre conectado con lo que está pasando a nivel interno. Y el plano medio, conversaciones grupales, nos muestra el contexto. A veces es importante combinar, y eso es lo que hace este documental muy bien. Va siempre combinando, y eso hace que el ritmo narrativo sea adecuado. Es un documental en donde el tiempo de duración no se siente. Uno cuando está involucrado en la historia realmente no está pensando en cuánto está durando este documental, sino que está pensando es, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué viene a continuación? Porque ya me hicieron preguntas, me presentaron temas, me presentaron personajes, y ahora ¿cómo se resuelve eso? Y ahí es donde viene el ritmo narrativo que combina planos medios, primeros planos, material de archivo o gráficos o lo que llamamos imágenes de apoyo para dar contexto. Ahí, pues tal vez un comentario es que podría usarse más música, más imágenes de apoyo, pero es que es una discusión subjetiva porque el tema de este documental era entablar una conversación seria entre grupos que aparentemente son irreconciliables. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente y ahí viene la discusión artística, conceptual. Si hubieran podido incluir más imágenes de la ciudad, de la sociedad, paisajes, bueno, no sé, son discusiones que ya quedan, es para el director, para la directora, el personal creativo, porque siempre es subjetivo. Sin embargo, todos esos elementos, cuando se integran de forma satisfactoria, como sucede en este documental, lo que hace es que se crea un equilibrio entre lo personal y lo institucional, porque tampoco se siente que sea un documental que si bien pudo haber sido apoyado, organizado por Colombia Diversa, pero no es institucional, no es una promoción, no es algo de carácter corporativo, sino que es muy humano, es de carácter humano y eso se siente de forma muy agradable, haciendo que las historias sean cercanas, pero con un impacto social fuerte. Y ahí viene una conclusión mía que es un poco cliché, porque se dice mucho, pero en este caso sí aplica. Esta es una historia local, pero con valor nacional o incluso universal. Si esta historia de este documental la ubicamos en la costa atlántica, tiene la misma validez, la misma conexión. En departamentos como Boyacá o Santander también. ¿Qué tal si ponemos este tipo de temática, este tipo de encuentro social en un país del Medio Oriente, musulmán, por ejemplo? Entonces, eso hace que este tipo de historia, la forma como se contó, a pesar de que es aparentemente local, es realmente universal. Es más, la podemos poner en Estados Unidos hoy.
Y es muy relevante, es muy válido ese tema de este documental y cómo está presentado. Y esa forma de presentación va con la conexión con los personajes. Uno como audiencia aprende a querer a los personajes que está viendo. Y los testimonios íntimos que ellos presentan se equilibran con momentos de reflexión colectiva, generando un ritmo que permite al espectador no solo informarse, sino sentir la intensidad del encuentro humano. Entonces, esta combinación de la narrativa personal y la información institucional, que de todas maneras está presente, dota al documental de profundidad y credibilidad. Dos elementos claves en un documental: profundidad y credibilidad, sin perder, por supuesto, la dimensión emocional, artística y filosófica que constituye como tal este proyecto. Finalmente, me parece que Diálogos nos recuerda que el entendimiento y la convivencia surgen de la capacidad de escuchar, de la disposición a comprender y del reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Yo como cineasta valoro que esta obra transforme experiencias individuales en un mensaje universal, que los puentes entre personas, comunidades y culturas se construyen sobre valores esenciales que trascienden cualquier división superficial. Entonces, este documental yo lo que creo es que nos enseña que la empatía, el respeto y el amor no son solo ideales abstractos, sino herramientas concretas para crear sociedades más justas y compasivas. Básicamente lo que yo pude ver en este documental es que al combinar los testimonios personales con lo colectivo, nos enseña que las diferencias no tienen por qué separarnos. Es que es un aprendizaje tan sencillo, pero a la vez tan grande y tan universal. Es decir, cuando priorizamos respeto, amor y humanidad, es posible construir puentes reales. Por eso, como cineasta, valoro que Diálogos transforme experiencias individuales en un mensaje universal. Este documental sin duda nos invita a escuchar, aprender y reconocer lo que nos une. Bueno, esas en general las sensaciones que yo aprendí de este documental. Podría seguir hablando mucho, adentrarme más en cada personaje si quisiera, pero yo en realidad lo que siento es como la inspiración. Yo espero que este documental los inspire tanto como a mí, que disfruté viéndolo, disfruté haciendo este análisis y ojalá pudiera acompañarlos en persona para tener esta conversación que se enriquece cuando alguien pregunta algo de lo que uno está diciendo o uno le pregunta a las personas, o también si hay la posibilidad de que en el evento estén algunos de los personajes del documental. Imagínense hacer las preguntas sobre la participación en el documental. Entonces, todo eso es muy importante. Y lo más importante para mí a nivel personal es que aprendí bastante. Y eso es, en últimas, lo que un documental debe dejar en la audiencia: aprendizaje y reflexiones. Y bueno, ya por último, pienso que este documental nos invita a pensar que las diferencias no son necesariamente fuentes de conflicto, sino oportunidades para profundizar en nuestra comprensión del otro y de nosotros mismos. Nos recuerda que aunque los caminos pueden ser distintos, siempre existe un terreno común donde se puede tejer diálogo, reconciliación y humanidad compartida. Muchas gracias.